Hola mis amores, que bienvenidos una vez más a otro episodio de Mujeres Empoderadas en Acción. Hoy tengo el privilegio de conversar con una mujer que es un ejemplo de liderazgo, de resiliencia y también de pasión por el crecimiento humano. Ella es Adriana Arroyave, con más de 20 años de experiencia en el mundo empresarial. Adriana ha dejado huellas en el sector financiero porque también ha estado en el área de las telecomunicaciones y distribución. Actualmente lidera junto a su esposo Mr. Fermo Distribution Food. Es una empresa familiar que ha conquistado el mercado en el DMV. Además, Adriana es coach certificada, experta en PNL y biocoaching y host del podcast Ganar, Ganar, un espacio donde comparte historias de líderes y emprendedores que inspiran a crear conexiones auténticas. Hoy estaremos hablando sobre ese liderazgo femenino, sobre la comunidad y sobre el propósito, pero también cómo podemos empoderarnos desde nuestra esencia. Mi hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, mi Joana Bella? Muchas gracias por invitarme y feliz de estar aquí en tu espacio de mujeres en acción. Eso, Emprendedoras, sobre todo empoderadas. empoderadas, eso es verdad, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Adrianita, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te defines tu mujer, ya sea en el ámbito personal como en el ámbito también de líder en este momento de tu vida? Mira, mi Joana, yo me defino como lo he venido trabajando estos 2 últimos años, como una mujer libre, feliz, determinada, abundante y saludable. Yo, Love it. Y así me defino yo. cuéntanos un poquito, Adriana, también acerca de todo tu acercamiento a este mundo de los negocios que has aprendido de toda esta experiencia, mujer. Pues mira, te cuento que desde que estaba muy pequeña, mi mamá me decía que yo era muy comercial porque era muy abierta, muy conversadora, muy simpática. Mi mamá siempre me decía que yo era, ¿Cierto? como decíamos en mi país, en Colombia, muy avispada, que dice como muy pilosa, que ahora se cambió más bonito, más pilosa. Bueno. Eh, Llego como al mundo de los negocios, primero porque yo decido, después de no poder ser médica, porque yo quería estudiar medicina, y me gradué de mi colegio a los 16 años porque mi meta era ser médica y a los 23 ya graduarme, y no pude pasar a las universidades que mi mamá me podía pagar. Acuérdate que la medicina en esa época, y creo que todavía uno no puede trabajar, solo puede estudiar. Entonces, casualidades de la vida, decido estudiar negocios, Mm, administración de negocios, porque ya dije, bueno, que estudio, no sé qué, y dije, no, voy a estudiar negocios como la opción final ya, porque en esa época y había una creencia de que la gente que estudia negocios solo eran aquellos que los papás tenían negocios. Entonces tú ibas a estudiar negocios, era pues no ibas a conseguir trabajo porque tú no venías de familia de empresarios. claro. Sin embargo, me metí a estudiar, hice 2 carreras, hice uno de finanzas, administración de finanzas, y luego estudié administración de negocios. Ya lo hice cuando, bueno, ya me casé, terminé mi carrera, me casé con el que es ahora mi esposo. Como todo, salí a trabajar en diferentes compañías, especialmente en banca, en la parte financiera en el Citibank, y luego ya como que me fui volviendo experta en seguros y en telecomunicaciones, que fue como la última parte donde terminé trabajando en todo lo que era telefonía móvil, lo que ahorita como decir AT&T, en mi país era Tigo o ahorita es Tigo. Eh, Empecé a trabajar con ellos muchos años, especialmente en el área de comunicaciones, pero en el tema de call center, de entrenamiento a personal, entrenar a las personas para que hicieran como bien su labor. Me especialicé en eso por muchos años, entrené mucha gente, sentí que me gustaba, o sea, que no tenía, obviamente sí dan nervios, pues uno sí se asusta, pero no era un pánico, yo era capaz de enfrentarme a entrenar 300, 400 personas en vivo, en tema de customer service, por ejemplo, servicio al cliente. Entonces empecé como a desarrollar esas habilidades, y empezar a hablar con diferentes consultores, porque en esa época pues venían consultores de todo el mundo. En Colombia solo existía una compañía de telecomunicaciones y esta compañía llega
a lo que hoy estamos viendo como iPhone en esa época y BlackBerry, BlackBerry, perdón, en esa época, que no existían. Entonces empiezo como a generar ese liderazgo de conectar con otras personas, de hacer acercamientos de negociación y todo eso. Y luego trabajo por muchos años y pues me voy inclinando también por el área de Human Resources, de gestión humana, donde empiezo como que a conectar y a empezar a acercarme a esos contenidos, que es lo que tú me das en la presentación, que te lo agradezco, mi Giovanna Bella. Y es el tema de coaching, de PNL. O sea, las compañías empezaron a hablar de este tema y yo empecé a entrenarme y inicialmente el entrenamiento era más hacia el hacer, pero pues también empecé a trabajar sobre el ser, o sea, sobre muchas cosas que tenía que trabajar al interior de mi vida. Me encanta. Y ahí empecé como ese mundo y ya luego de trabajar muchos años, mi esposo y yo que trabajaban en otra compañía, decidimos emprender. ¿Y ese Entonces, emprendimiento que has traído aquí al DMV comenzó aquí en el DMV o ya lo traías desde Colombia? mira, digamos que yo siempre he dicho, el conocimiento, estés donde estés, lo que tú aprendes, primero no se olvida y segundo es aplicable en cualquier Claro, parte del mundo. claro. Lo único que uno tiene que hacer es ubicarse o adaptarse a las condiciones del país en el que uno esté, pero realmente la contabilidad es la misma, o sea, el liderazgo es lo mismo, solo que uno se va adaptando a las circunstancias. Nosotros teníamos una compañía en Colombia que también era distribución, pues mi esposo, perdón, fue por muchos años jefe de distribución. Entonces empezamos a trabajar todo el tema de distribución. Lo que pasa es que en nuestros países es diferente, que es tienda a tienda, que en un barrio pueden haber 10 tiendas, Ya. en una sola cuadra, ¿cierto? Aquí no hay así. Y bueno, y supermercados son muy específicos en las plazas o ya de grandes cadenas, como decir Walmart hoy, pues en nuestros países. Entonces, la compañía la inicia después mi suegro acá en Estados Unidos, cuando él emigra acá a los Estados Unidos, él tenía más o menos 50 años cuando él emigra acá a los Estados Unidos, y ellos venían también de ser de negocios, de conocer negocios, y después de unos años, mi suegro decide montar una empresa de distribución, y era él solo, él y su hija realmente, él empezó solo y luego con su hija. Ya nosotros llegamos con un aprendiz, em, de manejo, digamos, de distribución, o sea, el entendimiento, porque ya mi esposo y yo trabajamos, fuimos compañeros de clase y luego esposos y luego socios. Qué romántico, qué romántico. Me encanta conectando la historia y cómo has fusionado los conocimientos aprendidos en tu Colombia preciosa y ya luego traer ese emprendimiento aquí con esa oportunidad que le ha dejado el suegro, ¿no? Qué belleza. O sea, pero vamos a hablar también para que la gente entienda de qué se trata la compañía Mr. Fairmont Distribution Food, qué es lo que hace y cómo están Ok. haciendo todo este proceso. Bueno, entonces, Mr. Fairmont es una compañía de importación, distribución y comercialización de productos latinos. Nosotros somos nostálgicos. Qué Eh, la, lindo. com- la compañía inicia obviamente con producto colombiano, porque pues somos colombianos. Es la primera base en la importación, pero ya con los años, el tiempo que hemos estado acá, ya hemos diversificado el portafolio, porque lo que te decía ahorita, uno donde está en el país, pues tiene que adaptarse y empezamos a ver oportunidades en productos centroamericanos y también ahorita ya estamos en productos más latinoamericanos, o sea, vamos dándole como la vuelta de acuerdo a la necesidad Me del encanta. mercado. Bueno, desde ya voy diciendo, los dominicanos necesitamos nuestro cafecito aquí, ¿eh? Eso ya me has dicho. Nosotros vendemos, por ejemplo, un chorizo dominicano, una morcilla Dice dominicana. Guatemala que también necesita su producto. Por favor, entra a mrfermor.com y vas a encontrar bastante producto guatemalteco. Ya es, ya es. Guatemalteco, ya hemos ido aprendiendo, pero te digo, cuando uno llega a esos países, viene con un aprendizaje base y o muy importante, pero cuando llega acá uno tiene que empezarse a moldear y empezarse a entrenar y usar mentorías, ir a centros de entrenamiento para que te muestren cómo se mueve la parte financiera del país, Claro. las reglas fiscales, cómo se negocia acá, cómo se vende, cómo se compra, y también cuál es el mercado que hay realmente, cuál es ese mercado que existe o dónde está la oportunidad. Yo he aprendido a comer valga la redundancia, mucha comida que en mi vida yo ni siquiera sabía que existía. Imagínate. Y me ha encantado, pues, como, por ejemplo, las pupusas. Yo soy fan de las pupusas. Sobre todo si son de queso. Me encanta.
Uy, a mí me gusta la revuelta, la roca, o sea, todas, o sea, muchos productos que uno dice, wow, peruanos, que uno dice, qué delicia, que de pronto en los países, en la época en que yo me vine, estaba en Medellín, que yo soy de Medellín, que es una ciudad ya mucho más abierta, más Uy, internacional. Pero cuando yo me vine estaba Suspinito, apenas estábamos como en lo mexicano y en algunas cosas como árabes, me acuerdo, que ya uno empezaba como a comer, pero faltaba mucho a lo que soy, pues ya la gente cuando viene a este país ya dice, yo ya he comido de eso y no, bacano. qué Cuando llegué, no. yo de verdad que estoy fascinadísima contigo, he tenido el privilegio de conocerte, de conversar Ay, contigo. Me encanta tu vibra, me encanta lo emprendedora que eres, lo visionaria que eres. gracias. Has querido seguir creciendo y eso es muy loable en un ser humano, que no se quede estancado, o sea, ya sé esto, ya no necesito más, ya mi vida está hecha en este pequeño cuadro, pero tú has seguido buscando en todo el ámbito del crecimiento personal, pero también fusionándolo con todo ese crecimiento empresarial. Por eso has iniciado esta certificación en PNL, en biocoaching, liderazgo. ¿Cómo aplicas tú todas estas herramientas para acompañar a otras personas a que también se empoderen, Adriana? Mira, mi Joa, digamos que todo ese conocimiento que tú, como tú lo dices, yo lo he aplicado mucho desde el hacer, más que, digamos, desde el ser para mí, desde el hacer en las áreas de las compañías en las que yo realmente he estado. Ujú. Eh, yo pienso que esas son herramientas que le dan a uno para poder liderar y poder acompañar a las personas para que lleguen a donde quieren llegar. También te empodera con herramientas para uno mismo autoevaluarse, aprender a dar el feedback, Claro, aprender a identificar a las personas cuáles son sus habilidades, cuáles son sus oportunidades de mejoramiento. Entonces, ahí es donde yo he fusionado. Uno, digamos, hacia la gente, es como trabajar, si yo soy líder, ¿cómo podemos lograr el objetivo? ¿Cómo podemos llegar a la meta a través de que yo conozca a las personas, las pueda identificar y ver sus habilidades? También tener la capacidad de dar como ese feedback. Y ya en el ámbito de negocios, es como yo desde adentro hacia afuera me tengo que trabajar para empoderarme, como tú lo tienes, mujeres empoderadas, como yo como mujer me puedo empoderar para generar acciones que se vean un resultado y que también tenga la capacidad de tener alta tolerancia a la frustración, porque cuando uno trabaja tanto desde el liderazgo, desde el ser, como desde el negocio, pues hay altas y bajas y tú tienes que tener herramientas para salir de ahí, porque si no claro. te hundes y pierdes, como diría uno, nunca se va a perder, pero al final tú sientes mucha frustración. Entonces, eso yo los he fusionado en esto que he venido haciendo y en la medida que he ido conversando con la gente, también aprender a escuchar, también recibo feedback también aprendo a dar gracias, a ese merecimiento, darte las gracias por ese bello reconocimiento, decirte gracias por eso y más allá de cuánto ego me doy, sino es más allá de la oportunidad que tengo para seguir avanzando y manteniendo esa línea. Entonces, para eso lo he Claro. fusionado, es una combinación de muchas cosas. Y dentro de todo eso que vienes haciendo desde tu perspectiva, ¿cuál entiendes tú son los grandes retos y desafíos que enfrenta la mujer? A ver, yo pienso que antes hubiera dicho muchas cosas. Es una pregunta muy buena en este momento, porque yo siento que la mujer de ahora tenemos todas las herramientas y siento que a veces es mucho desde mi creencia, desde lo que me dijeron, desde lo que yo veo, que el mayor reto que tiene la mujer hoy es ella misma, o sea, es ella misma, porque ya no, yo siento que ya no hay excusas para no lograrlo. Es mi cree lo que yo tengo aquí. Como cuando la mujer se cree que yo no sé inglés, que yo no soy profesional, que yo no trabajo, que es que yo cuido a los niños, que es que me pagan menos. No, también podemos, es como, oye, ¿y por qué no miramos a aquellas mujeres que han tenido esas limitantes aparentemente y dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces yo pienso que el reto de este siglo XXI, del siglo de hoy de la mujer, es ella misma. Ese es su mayor obstáculo, somos nosotras mismas. Porque Excelente. yo miro a los lados, miro atrás, yo, wow, veo mujeres en casa haciendo coaching, veo mujeres en casa haciendo podcast, veo mujeres en casa enseñando a hacer crochet, veo mujeres siendo profesionales, siendo mamás, siendo esposas, mujeres hasta con 5 hijos, y aprendiendo a tenerlo todo porque también están trabajando en ese ser, de cómo Claro. yo puedo ser una gran profesional sin dejar de ser mamá y esposa.
¿Y podría Adriana contarnos algún punto de quiebre en cuanto a su vida que ha marcado su carrera, que ha marcado quién es la Adriana de hoy y cómo pudo superar? Mira, uno de los momentos más de quiebre yo creo que he tenido en mi vida, de muchos, porque muchos, los que puedan tener la oportunidad de ver mi podcast, Ganar, en el primer episodio hablo de la cantidad de obstáculos en mi vida desde niña. Pero si tú me hablas de la Adriana de hoy, que acaba de cumplir 50 años, uno de los mayores retos fue cuando yo llegué a los Estados Unidos. Creo que ahí fue un punto de quiebre en mi vida porque yo llego de ser esa ejecutiva, esa empresaria, esa mujer de liderazgo, esa mujer que tiene un nombre en su país, mínimo la hoja de vida, tiene un resumen. Y yo llego a un país donde yo no dominaba el idioma, donde nadie sabía quién era yo, donde yo no podía hablar de lo que sabía de negocios porque no tenía un grupo ni de amigos ni de conocidos que hablaran de lo mismo, porque para la gente era curioso que, pues, hombre, si usted era tan empresaria, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cierto? Entonces, yo no encontraba como ese nicho mío de poder hablar, eso me costó mucho. Adaptarme a un país con cierta educación, con cierta cultura, también darme cuenta que sí, yo sabía de negocios, pero yo no sabía cómo se manejaba acá en los Estados Unidos. Momentos de negociación complejos, porque nosotros en nuestros países, y lo hablaba hace poquito con alguien, nosotros vender es cerrar la venta, eso es presión, eso es tun, es uno como que ya cierre la venta. Y me di Mm, cuenta que los negocios acá no, los negocios acá son relacionales, son de confianza. Aquí el cierre se da en la confianza. claro, así. Entonces, ahí fue como un momento de quiebre porque creo que el ego me jugó una mala pasada. El ego no es malo cuando tú no lo sabes usar, porque el ego es Exacto. bueno, el ego es un aliado tremendo para una ir Que te adelante. impulsa, claro. Claro, y es como decimos con mi país, nos da berraquera, tenaz, pero si tú no manejas ese ego, te minimiza, y yo sentí que a mí me minimizó, y que me ocupé más de salir de ahí como desde la victimización, más Ujú. desde la acción. Entonces, pasaron muchos años, yo no te voy a decir que eso fue al año, que no, que fuera a los 2 años, no, yo me tomé un tiempo, que eso fue bastante retante, me tomé un tiempo, y un día así de la vida, de creo que tantos golpes, dije, ¿cómo así? O sea, Adri, ¿qué te pasa? ¿Dónde están esas herramientas que aprendiste? O sea, ¿dónde estás tú? Y pues sal adelante, tienes a tu hija y tú eres la mujer que siempre ha sido la que ha cargado en muchos aspectos la familia. Pues tu hijo y tu hija y tu esposa te están esperando, y vos ahí como en ese, era como, no sé si las palabras las puedan entender, pero como un letargo, era como que yo iba al Claro, vaivén de las olas, pero lentas. te Entonces, entiendo. entonces ahí empecé. Y ¿cómo salí? Cuando empecé a ir a talleres, por ejemplo, empecé a usar mentorías, empecé a ir a networking, empecé a ir a muchos eventos de networking, empecé a ir a programas de capacitación, de entrenamiento, de cómo se construye o se forma un negocio acá en los Estados Unidos. Empecé a darme cuenta que el inglés es una barrera, no todos llegamos a aprenderlo tan fácil, y eso me daba mucho palo. Aprendí también que con mi idioma también podía defenderme, o sea, aprendí a darme seguridad con mi idioma. Entonces, yo empecé a ir a muchos talleres en español. Sí, la gente te dice, que vas a inglés. Sí, pero todo depende de cada uno. A mí me generaba la frustración de llegar y no entender, o la frustración de no poderme comunicar. Entonces, eso para mí, yo descubrí que eso no me estaba haciendo un bien, sino que me estaba dando duro a mi seguridad, a mi propia seguridad, porque ahí sí me sentía en cero. Entonces yo empecé a ir a lo que era mi idioma, y eso me empoderó, me empezó a dar más seguridad, empecé a conocer cómo se movía el mercado acá en los Estados Unidos, empecé a aplicar conocimientos que tenía de mi país, pero con herramientas acá americanas. Em, Empecé acompañarme en ese proceso como de esa mujer empresaria, y también de esa mujer como mamá, Mm. acompañar más a mi hija en su proceso educativo. Creo que eso fue lo que más hice, pararme responsable y decir, bueno, para adelante, mija, porque si no, pues se va.
a enterrar y todo el mundo sigue viviendo y usted ahí como está Claro. acá. Entonces ahí fue como ese momento y le agradezco mucho a este país por eso, porque yo siento que yo hoy no soy la misma mujer con la que llegué. Definitivamente no, mujer, Sí. definitivamente no. De hecho, mencionaste también que eres host de este podcast tan interesante que el nombre ha sido muy chic, o sea, muy Sí. wow, porque esa es una frase que utilizamos mucho, ¿no? Ajá. Ganar, ganar. ¿Qué ha llevado a Adriana a crear este espacio y qué impacto ha tenido esto en tu vida personal y también profesional? Yo, como lo dije ahorita, todos esos procesos de entrenamiento también en Estados Unidos empecé a trabajar mucho entrenamiento desde el ser. Creo que sentí en los programas que he venido haciendo de liderazgo personal, me di cuenta que mi historia también se parte en dos, una historia en Colombia y una historia de vida en Estados Unidos. Entonces, yo sentí que yo había sanado muchas cosas, entonces trabajo de coaching, biocoaching, PNL que hice en mi país, de sanación de esa mujer o de esa niña de Colombia. Pero hace 2 años, 2 o 3 años, busqué la oportunidad de decir, ok, ahora Adrián empezamos a trabajar en ti. Y yo pensé que me iba a encontrar con otra vez con esa Adriana de Colombia. No, me encontré con la Adriana Arroyave de Estados Unidos. Ese era Excelente. otro niño interior. Y Me yo, ¡guau! encanta. Y la gente no cree eso, la gente cree que solo no sé qué. Sí, si tú no has hecho proceso de sanación, obvio, tú llegas a Estados Unidos y encuentras Colombia o tu país y Estados Unidos. Como yo ya había hecho ese trabajo, me encuentro, wow, con esa niña interior, pero en Estados Unidos. Fue pucha, la cantidad de cosas de que tiene esas primeras etapas que tenía, que estaban ancladas y que obviamente se activan también con algunas creencias que traemos. Entonces, durante todo ese proceso, justo el año pasado estuve trabajando, todo un año me la pasé también en Miami, así como tú, trabajando mucho en todo el tema de cambio de mentalidad, mucho cambio de mentalidad, porque también descubrí que muchas veces nosotros como empresarios no salimos adelante no es porque no tengamos las herramientas, o mujeres empresarias no es porque tengamos las herramientas, es que no estamos trabajando desde el cambio de mentalidad, es desde aquí que tenemos que empezar a trabajar. Y es fortalecernos con herramientas, conseguir gente que te genere impacto, que genere un impacto positivo en la vida, gente que te ayude al siguiente nivel, gente que te muestre historias reales, que inspiren, no es la historia de lo incansable, porque tras de ese incansable hay un trabajo detrás. Entonces, yo empecé a trabajar desde ese tema y yo veía cómo yo fui a buscarlo para el negocio, pero al final esas me estaban dando herramientas, era para mí como Adriana y como empresarios. Entonces, bueno, hicimos todo ese proceso de un año trabajando en el tema mi esposo y yo, porque siempre hemos trabajado los dos juntos en ese crecimiento. Y un día le dije, ¿sabes qué, Juan? Yo siempre soñé, y lo cuento en mi segundo episodio de mi podcast Ganar, Ganar, siempre soñé en tener un espacio para mí de historias reales, de lo que acaba de decir, de historias reales, de así como yo vi a esas personas, el de Char, no sé qué, bueno, Margarita, tanta gente que me inspiraba a mí, y yo dije, pucha, aquí hay gente también del común que necesita ser mostrada, por ejemplo, como tú, Joa, que tuve el privilegio de tenerte en mi podcast, que ya pronto sale, Yeah. ya estamos muy cerca, yo creo que en 2 semanas va a salir el podcast de Joana. Mujeres como tú que inspiran, o sea, que te alimentan eh, a la audiencia, pero el que más alimenta al fin es al host, en ese caso es a mí, por eso nace ese ganar, ganar. Y la palabra ganar, ganar nace porque un día resulta que en todo este aprendizaje, en una conferencia alguien dijo, mira, uno no puede hacer en la vida cosas si tú no tienes la claridad del ganar, ganar. Si tú ganas, yo gano. Nosotros estamos educados es, si yo gano, que tú pierdas o cuánta ventaja obtengo, sino era ganar, ganar. En esas conversaciones que yo siempre decía a la gente cuando, por ejemplo, iba a negociar con un proveedor, o por ejemplo, para arreglar la casa, supongamos, poner el piso. Yo aprendí en todos estos años que uno a la gente no le dice, ves, ¿sabes qué? Señora, te vale $5,000 el piso. Ah, no, eso está muy caro. Pues lo puedes hacer más barato. ¿O cuánto es el descuento? Sobre todo Lo nosotros, típico. bájele a eso.
Y entonces yo en este proceso aprendí que uno debe respetar las habilidades, Exacto. el profesionalismo de cada uno. Entonces yo aprendía y yo decía, y me lo dijo mi productor, ese fue el que más me reconoció, me dijo, porque yo le decía, mire, vea, yo le voy a decir la verdad, yo pisos no sé poner. O sea, si yo supiera hacer pisos, yo lo hago. Yo sé que usted es el que sabe, pero ese no es mi presupuesto. ¿Cómo hacemos para que usted gane y yo gane y podamos hacer este negocio? Exacto. Entonces, entonces resulta que yo en mi inconsciente, de manera consciente, lo decía a la gente. Entonces yo le decía, por ejemplo, a mi productora, Gio, yo le decía, Gio, a ver, Gio, tú me quieres apoyar en este proyecto, a ver, ¿cómo ganamos? Que sea un ganar, ganar para los dos. Bueno, y así nos quedamos, yo siempre le decía, bueno, el proyecto, ganar, y como que siempre ha sido mi conversación. Entonces un día buscando el nombre, que obviamente ganar, ganar, hay muchos ganar, ganar. O sea, eso no es una palabra inventada nueva, pues que fue podcast de Adriana Arroyave que lo inventó. No, eso es una palabra que tiene millones de definiciones. Y entonces le digo yo a Gio, ¿yo qué nombre le pongo al mío? O sea, yo no sé cómo qué poner el podcast, aparte de mi nombre que me hace feliz, que yo quiero mucho mi nombre. Entonces me dice, pues Adri, tú siempre has dicho ganar, ganar. Y yo me quedé como que, y me dio el ejemplo que te acabo de dar, y tú siempre dices eso, y en las reuniones tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para ganar, que tú ganes y yo gane? ¿O cómo hacemos para lograr esto, pero que sea un ganar-ganar? Entonces ahí nace ese ganar-ganar, y tomo la decisión justo cuando cumplo mis 50 años, y veo que mi hija se va para la universidad. Bueno, la historia también la van a poder ver en el segundo episodio, para no contársela, ahí les dejo el clip para que la vean. Y digo, listo, me voy a lanzar a hacer este podcast y empezar a encontrar esas personas que yo admiro, porque me di cuenta también, es otro aprendizaje que encontré en estos podcasts, es que me di cuenta que todos estos años y que las cosas que uno hace, es como tú que eres holística, comunicación, tú te conectas con lo que tú siempre has admirado y te ha interesado. Es una cosa mágica que yo he visto en lo que he hecho en mis podcasts, es que la gente que ha estado invitada a mi podcast o que la gente me ha dicho, te sugiero a tal persona, coinciden en que han sido personas que para mí toda mi vida, su personalidad ha sido referente para mí, que han sido motores, así yo no los conozca hoy, pero cuando yo entro a hablar con ellos, digo, wow, siempre encuentro ese común denominador, que Claro. son personas empoderadas, personas que vinieron a ayudar a la comunidad, personas que vinieron a conectar, personas que vinieron a entender que solo no podemos llegar, que juntos llegamos más lejos. Exacto. Personas que vienen a contar sus historias para empoderar a otros, personas que no se quedaron encerrados en sí mismos y con su historia, sino que vinieron a compartirlo y a decir, venga, aquí hay historias transformadoras y hay conversaciones inspiradoras que no se deben de quedar siempre en un solo nicho, sino que la gente debe salir a mostrarlo. Y me encuentro que cuando yo hago, por ejemplo, cuando yo hablaba contigo, mi Yoba, fue muy bonito porque tú hablabas y más allá de ser yo la host que estaba en las preguntas, era que cada frase que tú decías me llegaba a mí, o sea, me llenaba de vibración alta, porque yo también como host soy humana y también puedo llegar a un momento down. Y cuando yo escucho historias como las tuyas y todo lo que tú vienes haciendo, eso me llenaba de mucho valor y de mucha fuerza. Entonces, por eso digo que ha sido un ganar-ganar, no solo para el que me esté viendo, ni para el que esté entrevistando, es que yo me siento en ese ganar-ganar. Me encanta. Y otra cosa que has estado hablando durante este transcurso de la entrevista, has mencionado varias veces mi cumpleaños número 50. Todas las mujeres hablan de su edad y muchas Ah, se quedan en 50. Ya no cuento más. sí, Y otra cosa es que también muchas mujeres entienden que 50 años ya estoy vieja, ya para qué voy a hacer nada, ya para qué me voy a preocupar por aprender cosas nuevas. Sin embargo, Diana ha emprendido un nuevo proyecto de vida a partir de sus 50, porque ella estaba visualizando que la edad es solo un número. Yo ahora tengo la oportunidad de verme, de reconectarme conmigo y de hacer lo que quiero hacer, como lo has dicho. Ahora es el así es. momento, como se lo expresaste a tu esposo. ¿Qué mensaje puede Adriana, a raíz de todo eso, dejar en el corazón de todas esas mujeres que entienden que la edad
es fundamental y que ya después de los 50 no tenemos más nada que hacer. Sino retirarnos. Esperar para retirar la pensión, ya pues dedicarnos a hacer crochet, como digo yo. Mira, yo la que les digo a las mujeres, si tú me preguntas, Joa, ¿cómo me siento yo a mis 50? Mi mensaje a las mujeres es, ¿cómo te sientes a los 50? ¿Te sientes que estás terminando? ¿Te sientes que ya es tu retiro? ¿Te sientes que ya te vas a sentar en la casa? ¿Te sientes que te vas a dedicar a hacer algo porque ya tu edad y tus años ya te sientes muy cansada? ¿O te sientas a decir, ¿cómo te sientes yo? ¿Cómo me siento yo? Yo me siento una mujer de 50 con una mentalidad totalmente diferente. Digo, wow, ¿yo por qué no tuve esta mentalidad a mis 35, pues a mis 40? Yo me siento una mujer con más ánimos de hacer más cosas, más segura de mí misma. Me siento una mujer como joven, como más joven, más clara en mis sueños, más clara en mis metas, más segura de mí misma, más ganas de hacer lo que yo hice anteriormente, no sé si sea bueno o malo. Yo no, ya el pasado lo tengo que borrarlo y decir, ok, eso es parte de lo que soy hoy, pero decir, ok, ahora sí estoy lista para avanzar en lo que yo quiero hacer. Y si yo voy a, así está molestando, si tú como mujer quieres hacer crochet, porque es lo que tú has amado toda tu vida, pero no has tenido el tiempo y quieres hacerlo, hazlo. Hazlo ya. Muestra la mejor versión de tu vida si tienes la disposición, si tienes las ganas, porque la edad no es una limitante para uno no lograr lo que uno quiere. Ya. Y los 50 de hoy no son los 50 de mi mamá, ni de mi bisabuela. Los 50 de hoy, de la mujer de hoy es más empoderamiento. Y yo invito a la mujer a que haga lo que quiere hacer, no importa la edad. Si tiene 60 hoy y nos está viendo y dice, ay, si yo tuviera 50, no importa. Ir hacia adentro y decir, wow, yo siempre quise volverme una experta en hacer podcast. Y yo sé hacer de comer. Pues pucha, a mí me encanta la cocina. Y la gente me dice, ¿y tú por qué no enseñas a hacer esa lasaña deliciosa? No, porque yo detrás de cámara. No, porque yo la tecnología. No. Si tú no lo sabes hacer, tienes gente que te lo haga. Exacto. Tienes YouTube para Tienes aprender. la tecnología a tus pies. Tienes el ChatGPT. O sea, no te dé miedo. Esto le diría yo a las mujeres. Miren hacia adentro y no dejen de soñar. Porque uno deja de soñar el día que se muere. Y deja de aprender el día que se muere. Me encanta. Usted es mi club, yo también comparto esa idea. Yo también estoy en ese bloque de los 50 y me siento mucho mejor que los de los 30 y definitivamente este es mi mejor momento. Aquí y ahora es mi mejor momento. Así que nosotras desde acá te animamos a que no te limites, a que dejes esas limitantes por la edad. La edad es solo un número, hermosa. Adriana, preciosa, hoy ha sido de verdad bellísimo esta conversación. Me encanta que Adriana hoy nos comparta un consejo que ella le daría a esa Adriana que fue hace 20 años atrás. Yo le diría el consejo a Adri que aprendiera a perdonar, que aprendiera a entender que el pasado yo estaba lista, que estaba lista para vivirlo, porque cuando ya miro hoy la Adriana de hoy, eso lo tenía que vivir. Eso le diría yo a esa Adriana de mi pasado, que no sé, que perdonara, porque me costó mucho perdonar, me costó mucho perdonar y entender el para qué, porque esa palabra no existía en mi vida, sino en esa época era el por qué me pasó eso. Y no el para qué. Ti mismo. Porque hoy el para qué ya lo entendí. Eso le diría a esa Adriana del pasado. A través de esta programación neurolingüística que has aprendido, el famoso PNL, ¿ha sido esa una herramienta que te ha ayudado a llegar a ese punto de reconocer el perdón? Sí, claro, total. Y no solo el PNL, el coaching, la forma como me hablo, el estado de conciencia. Eso también me ayudó mucho a buscar, por ejemplo, escuelas educativas para mi hija cuando estaba bebé, que trabajara mucho todo el tema de PNL, porque necesitaba que ella no cayera en los mismos errores. Aprendí a hablarme a mí misma, cosas como si un mal pensamiento, algo que me iba
a procrastinar yo misma, entonces decir cancelado, cancelado, cosas como esas frases tan básicas del PNL, como cancélelo, cosas como volver al pasado y me recuerda, no, cómo yo desde la mente vuelvo y traigo un pensamiento positivo para que se me vaya ese negativo que está ahí. Aprendí del PNL a darme cuenta que soy humana y a través del coaching que puedo llorar, que puedo hacer pataleta, que puedo, porque soy un humano, pero no quedarme ahí, sino lloro, como dice mi hija, mami, la vida sigue, vea, borre y sigue adelante. Mi hija me dice, mami, ya, ok, eso hay que seguir. O sea, aprendí muy bien la lección. Entonces, también esas son herramientas que te enseñan como que, ok, no te puedes quedar desde la chillada, la victimización, sino cómo tú puedes salir de ahí, qué herramientas tienes, a ver tu mapa de sueños, hacer esos vision board, hacer tu planeación de vida, cómo te ves, empezar a verlo, a visualizarlo, a soñarlo, a proyectarte y a pensar que el momento es ahora, el momento es hoy, el mañana quién sabe, el presente es hoy, el futuro es hoy. Ya eso me enseñó todos estos años y todos estos talleres, es el hoy. El mañana, quién sabe, pero construya hoy para ver el mañana, pero si usted no construye hoy, nunca va a ver ni siquiera el mañana. Entonces, el futuro va a ser el mismo. Entonces, todas esas herramientas, claro, uy, un montón. Bueno, Gratitud, gratitud a esto, a sobre crecer todo eso. liderazgo, por ejemplo, aquí en el D&B, que está trabajando en eso, y yo, o sea, yo a la gente le digo, hay que alimentar el alma y el espíritu también a través de la fe, ¿no? La Y buscar espiritualidad es las muy importante. herramientas, claro, buscar las herramientas a través de todos estos coaching, estas instituciones, estos líderes que ya han recorrido todo un camino y que traen las herramientas para enseñarnos, porque la gente cree que solo puede aprender, que solo puede salir, que solo puede sanar. Necesitamos ayuda, necesitamos herramientas y no hay excusa porque existen. Finalmente, mi hermosa, es la pregunta que le hago a todas estas mujeres bellas que pasan por este podcast de mujeres empoderadas, pero en acción, ¿eh? ¿Qué Acción. significa para ti desde el empoderamiento y la acción ser mujer? Ser mujer desde el empoderamiento y la acción son mujeres berracas, berracas de mi país es echadas para adelante, mujeres valiosas, mujeres fuertes, no solo desde lo físico, sino desde lo mental, Claro, mujeres que vienen a hacer historia, mujeres que vienen a empoderar otras generaciones, porque, perdón, mujeres que vienen a empoderarnos desde la acción, eh, desde el ejemplo. Eso es lo que somos nosotras mujeres empoderadas, porque no venimos a que nos vean solas, nos venimos a que nos vean juntas, exacto. Hacer sinergia. a hacer sinergia. Es exactamente, o sea, y entender que la mujer empoderada en acción debe trabajar el empoderamiento colectivo. El Exacto. empoderamiento no es individual. Yo soy una mujer empoderada, pero yo sola. Muy bien, pero no te quedes sola. Construye comunidad. Y las mujeres para llegar lejos tenemos que unirnos, que los hombres se unan, no se unen, eso es irrelevante, o sea, a mí eso ni, yo no estoy pendiendo, ay, que es que los hombres van solos, que salen adelante, yo no, yo siento que cada uno, pero las mujeres entre más nos acerquemos, entre más nos admiremos, Claro. entre más veamos en cada uno las habilidades, más nos empoderamos, y eso nos lleva a una acción de liderazgo, una acción de ser importantes en una sociedad, una acción de ser ejemplo para esas hijas que vienen detrás, ser un ejemplo para el mundo global, profesional, ver más mujeres en cargos de liderazgo, ver más mujeres creando más empresas, ver más mujeres siendo coaching, viendo más mujeres sanando a otras mujeres, Me encanta lo que has dicho, mujeres sanando a otras mujeres. a otras mujeres. Lo que nosotros estamos haciendo, esa fusión, esa sinergia. A mí me encanta esto porque estoy conociendo mujeres tan maravillosas a través de este proceso, tan maravillosas y cada una me llena tanto, me enseña tanto y de verdad que estoy muy feliz de tener este espacio de sinergia, entender que no se trata de mí, sino de ti y de todas, porque todas ganamos. Es un ganar, Todas ganamos. ganar, Gana. ¿cómo se llama tu podcast? En el que tú te abres a hacer esa sinergia, a no ver a la otra como una rival o como una Ujú. competencia, sino como una aliada, una fusión que va
a conllevar el beneficio no solo nuestro, sino de tantas mujeres como las que nos están mirando en este momento. De verdad, Yes. Adriana, te agradezco en el alma, te abrazo con mi alma y te exhorto a que sigas adelante. Estás haciendo un trabajo bellísimo y ha sido un maravilloso placer encontrarte en el camino de mi vida, mujer. Ay, amén. Gracias a mí, gracias a ti también. Gracias a tener la oportunidad de haberte conocido en mi podcast. Hoy le digo para el cierre, por favor no se lo pierdan, va a estar súper bonito. Esta mujer es uy, una mujer de inspiración. Es una, además su energía, su carisma, o sea, y su profesionalismo. Tuvimos espacios, a me cayó esto también, espacios de conectar desde su profesión. Me encantó porque también aprendí, me sentí un aprendiz. Entonces, ¿Te acuerdas de también, que va? sí, ya lo estaba haciendo. Y yo, wow, esta mujer es toda una artista en otras. No, es que van a ver esa faceta. Ahí les dejo lo que vamos a encontrar. Y yo muy agradecida y te felicito por este programa de Mujeres Empoderadas en Acción. Te lo agradezco mucho por darnos la oportunidad de dar esa visibilidad. Todos sumamos. Cada entrevista que cada uno de nosotros tengamos tiene un toque personal. Así que lo que tú veas, lo que en la entrevista que tenga hoy contigo va a ser diferente en la que tenga después con otra persona, porque lo que Sí, nos hace ser diferentes, eso es lo que nos hace ser diferentes. Un exacto. podcast o una entrevista no es igual a la otra, porque la esencia es de cada una y tú tienes tu esencia y tu toque. Y eso es lo que te ha llevado a donde estás. Y tener tanta gente Gracias. que te dice, chuleado, sí, yo voy. Tan linda. Mi hermosa, A gracias por ti. este momento y gracias a todas esas mujeres que han estado con nosotras. Hoy hemos hablado desde el verdadero liderazgo que nace de la autenticidad, no de lo fake, sino desde lo auténtico. Diana Arroyave, una mujer que ha aprendido lo que es ganar, ganar y que hoy lo está manifestando a través de esta entrevista, compartiendo con nosotros, abriendo su corazón y dejándonos conocer un poquito más de su historia. Una historia que inspira y que nos ayuda a ser nosotras mismas y a saber que la edad es solo un número, que nunca es tarde para empezar, que las limitantes solo están en nuestra cabeza. Así que vamos con todo, vamos a seguir empoderándonos porque este mundo también es para nosotras. La felicidad, el Así. emprendimiento, el bienestar, todo también es para cada una de esas mujeres hermosas que nos están siguiendo hoy. A todas, gracias, Adrianita Bella Preciosa. Gracias a Todos, ti. ahí estamos conectadas, mi reina, y a ustedes pendientes, porque aquí siempre vamos a traerle ganar, ganar a través de nuestras entrevistas. Así Un es. abrazo con todo mi corazón. Hasta una próxima. Gracias.